dando la bienvenida al doctor Carlos Alberto Lescano, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Iniciamos este evento online, ¿no?, del capítulo de Medicina Crítica de la Altitud de nuestra sociedad. Bueno, en esta noche tenemos la muy grata y el honor de presentar al doctor Jorge Vélez Páez, de Ecuador, ¿no?, de Ecuador, médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Aparte, me pidió él también que pongamos énfasis que tiene una especialidad en inmunología, maestría en investigación clínica y epidemiológica. El doctor trabaja, ¿no?, es parte de la plana docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, Ecuador, y labora en la unidad de terapia intensiva del Hospital Pablo Arturo Suárez de Ecuador también, ¿no? Para mí es un enorme honor presentar al doctor Vélez Páez, con el cual hemos realizado ya algunas publicaciones y nos une una gran amistad que cada vez se va haciendo mucho más estrecha. Entonces, estimado Jorge, te dejo el auditorio para que puedas iniciar tu... Bueno, buenas noches con todos. ¿Sí, se me escucha? Hola, ¿sí se me escucha? Sí, buenas noches, Jorge. Buenas noches, Juan. Se escucha perfectamente, estimado Jorge. Ya, ¿a mí se me escucha? ¿Me confirman? Sí, ¿Ya? sí, se escucha perfectamente. Listo, empiezo entonces. Bueno, primero el honor es para mí, ¿no? Realmente siempre es grato cuando puedo dar una charla para la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y siempre agradecido con Amílcar Tinoco por tenerme en cuenta, ¿no? Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre una investigación que realizamos en mi hospital. Mi hospital como antecedente, pues es un centro que durante la época dura del COVID se dedicó netamente a la atención de este tipo de pacientes. ¿Y cómo nació esta investigación? Prácticamente nació porque mientras en Europa, en Asia, se decía que la ferritina y el dímero D eran predictores bastante buenos de severidad en COVID-19 que terminaba en terapia intensiva, nosotros notábamos que había un poco de disparidad en este aspecto, aunque la interleuquina 6, que era el espejo de lo que es la tormenta citoquímica llamada de esa forma, sí tenía un comportamiento habitual, pero estos otros dos marcadores no se comportaban así. Veíamos pacientes con tromboembolia pulmonar que tenían dímeros D bajísimos y pacientes que no hacían TED que tenían 10.000 o 11.000 de dímero D. Bajo eso generamos una hipótesis, como empieza cualquier investigación, teniendo en cuenta que no había mucha evidencia de la utilidad pronóstica de marcadores específicos para COVID-19 grave que vivían en la altitud. Para esto, al menos yo, junto con varios médicos de América del Sur, consideramos que la altitud sí marca un laboratorio biológico con características particulares que hace que ciertas cosas analíticas, clínicas, sean diferentes tal vez a lo observado a nivel del mar. Y con esos preceptos, pues nos propusimos un objetivo para este estudio. Este objetivo era determinar el valor predictivo con un seguimiento de mortalidad a los 28 días de varios marcadores biológicos. Nos hubiese encantado tener la gama que tienen otros sitios en primer mundo, pero con una buena cantidad que se hacen en el hospital en pacientes con COVID-19 grave que tenían como premisa estar ventilados mecánicamente y que habitan en altitud. Quito es la segunda capital más alta del mundo, a 2.850 metros sobre el nivel del mar de altitud. Nos propusimos el estudio. Hasta ese momento habíamos atendido a 240 pacientes y los criterios de inclusión fueron pacientes o intubados en ventilación mecánica invasiva y que el diagnóstico de COVID sea confirmado. De los 240, tuvimos que excluir a 17 por varias causas. Uno de ellas que no tenían confirmación con PCR y otros que no encontramos todas las variables que deseábamos. Por ende, el estudio quedó con 223 pacientes y medimos la mortalidad a los 28 días como outcome, como desenlace fuerte. Y vimos que de esos 223, 65% sobrevivieron y 35% no lo hicieron,
que para pacientes críticos era una mortalidad moderada. Entrando ya en los resultados, en la tabla de demográficos clínicos vemos ciertas cosas que no escapan de lo que el mundo decía, ¿no? Entre los sobrevivientes veíamos menos de edad que aquellos que no lo hacían, 48 de mediana versus 56 de mediana, con P estadísticamente significativa. Es evidente esperar que los pacientes de mayor edad mueran. ¿Por qué? Porque tienen más comorbilidades asociadas seguramente. En cuanto al género, aunque no hubo diferencia significativa, los hombres fueron relación 2:1, mayor cantidad que las mujeres, que también se replica lo que decían los reportes mundiales, y en este caso no alcanzó significancia estadística la diabetes y por un poco la hipertensión sí, siendo más prevalente en aquellos que no sobrevivieron. La obesidad no fue diferente, dato también que fue llamativo y que lo discutiremos luego, y los scores Apache 2 y SOFA siempre fueron mayores en aquellos que no sobrevivieron, comparados con los sobrevivientes. El uso de corticoides, aquí hay una particularidad de inmunidad. Antes del recovery ya empezamos a utilizar esteroides, justamente porque pensábamos que aquí había un componente proinflamatorio importante. Luego el recovery dio la razón, por ende siempre usamos corticoides en los pacientes con COVID-19 grave, y esto se refleja en que no hubo diferencia en el uso de los mismos, tanto en los sobrevivientes como en los no sobrevivientes. Y los días de hospitalización, aunque fueron levemente superiores en los no sobrevivientes, no marcaron una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que el panorama clínico epidemiológico era muy similar a lo reportado a nivel mundial. Empezamos entonces con el análisis de los marcadores. Los clasificamos como analíticos citométricos, es decir, analíticos aquellos derivados del análisis sanguíneo, mientras que los citométricos derivados del hemograma o biometría hemática, como quieras llamárselo, ¿no? Y vimos lo que ya habíamos apreciado de manera subjetiva. Aunque los dímero D y las ferritinas eran superiores en valor a aquellos que, de los que no sobrevivieron sobre los que sobrevivieron, ninguno de ellos alcanzó una P estadísticamente significativa. Es decir, que aunque eran levemente superiores, no fueron diferentes en la parte estadística. No hubo diferencia entonces estadísticamente significativa en dímero D de ingreso y al día 2 y la ferritina de ingreso al día 2 entre sobrevivientes y no sobrevivientes de COVID-19 grave. Se había confirmado la primera percepción clínica subjetiva, pero en cambio, la LDH, que lo pedíamos en ausencia de PCR, que no sea en hospital, me refiero a la proteína C reactiva, sí que sí marcó una diferencia entre sobrevivientes y no sobrevivientes, siendo siempre más elevada en aquellos que no sobrevivieron. Y la interleuquina 6, que bueno, no es llamativa, esta sí es un biomarcador fuerte de severidad porque es la carta de presentación de la tormenta citoquímica proinflamatoria que caracterizaba a los COVID-19 graves, estos tres marcadores analíticos con P estadísticamente significativa. Pasamos a la parte citométrica, en la cual evaluamos algunos marcadores: el volumen plaquetario medio, el contagio de linfocitos, el índice neutrófilo linfocito y el ratio volumen medio plaquetario plaquetas. Vemos que el volumen medio plaquetario, contrario a los reportes mundiales que era útil, en nuestra serie no fue útil y vamos a ver en la discusión por qué y cómo lo interpretamos. Creemos que la altitud tuvo mucho que ver en esto, mientras que la linfopenia siempre, desde el ingreso hasta el día 3, fue un predictor de mala evolución porque marcó, mientras mayor linfopenia, los no sobrevivientes eran parte de ello, con P estadísticamente significativas. Y el índice neutrófilo linfocito, que es un índice inflamatorio muy atractivo y que se ha portado sólido en todas las investigaciones que hemos hecho en COVID, que deriva de un cociente entre el número absoluto de neutrófilos dividido para el número absoluto de linfocitos, sí que sí, fue superior en aquellos que no sobrevivieron, contrario a los que sobrevivieron con P estadísticamente significativa, y los cocientes volumen medio plaquetario, contagio plaquetario, fueron significativos al segundo y tercer día y más no al primero. Entonces, en los análisis bivariados, vamos viendo que la LDH, la interleuquina 6, el contagio linfocitario, el índice neutrófilo linfocito y los cocientes volumen medio plaquetario plaquetas fueron los marcadores de toda esta gama que pudieron asociarse. Todavía no podemos hablar de predicción porque es análisis bivariado, con no sobrevivencia en COVID-19 graves en pacientes intubados en elevada altitud.
Pasamos entonces al análisis multivariado para sacar los ratios ajustados y ver realmente cuáles son predictivos, ¿no? Nos llamó mucho la atención que aunque el SOFA se asoció mucho con no sobrevivencia, no mantuvo un nivel predictivo. La interleuquina 6 lo mantuvo y lo mantuvo fuertemente. Encontramos un odds ratio de 8.3, es decir, aquellos pacientes que tenían interleuquina 6 a las 24 horas al ingreso, más de 11, tenían 8.3 veces más posibilidades de morirse, con intervalos de confianza que no topan la unidad y con P estadísticamente significativa. Llamativamente también la LDH, que se mostraba fuertemente asociada, no mantuvo el nivel predictivo, pero sí el índice neutrófilo linfocito a las 24 y 72 horas, con los ratios idénticos de 3.8, 3.8 que no topan la unidad y que tienen P estadísticamente significativa. Es decir, que los biomarcadores en altitud que marcaban severidad o evolución a mal pronóstico y no sobrevivencia en los pacientes críticos, orointubados y que habiten en altitud eran la interleuquina 6 más de 11 al ingreso, el índice neutrófilo linfocito más de 22 al ingreso y el índice neutrófilo linfocito más de 14 a las 72 horas. Esto fue como se publicó el artículo en el Journal of Clinical Medicine por pedido del revisor, porque realmente, como hicimos un seguimiento de los 28 días, tenemos el suplemento del análisis de supervivencia de este estudio, que es bastante interesante, porque si ustedes ven las curvas de Kaplan-Meier, en el índice neutrófilo linfocito del día 1, 2 y 3, su log rank, es decir, su valor de P, es estadísticamente significativo porque siempre los pacientes que tienen índice neutrófilo linfocito más alto tienen menor supervivencia que aquellos que no lo tienen. Y pasa lo mismo con la LDH al día 1 y al día 2. Cuando vimos este bivariado en Kaplan-Meier, pasamos a hacer una regresión de Cox, que lo tenemos en suplemento, y no es que haya variado mucho. La interleuquina 6 más de 11 sigue teniendo un hazard ratio, en este caso por el tipo de regresión de 6.15, pero en este caso la LDH ya fue significativa, con un punto de corte de 709 a las 48 horas, con un hazard de 2.21 que ya no topa la unidad y la hace significativa, y se mantiene el índice neutrófilo linfocito y al ingreso y a las 72 horas. Es decir, la LDH, el índice neutrófilo linfocito, que son biomarcadores de fácil acceso y de poco costo, podían mantener un paralelismo diagnóstico con la interleuquina 6 al ingreso, y eso lo convirtió en algo tentador, sobre todo para nuestros sistemas de salud que no son ostentosos y que no tienen material económico necesario para poder acceder a cualquier biomarcador. Nos hubiese encantado, por ejemplo, tener troponinas y otro tipo de marcadores que lastimosamente por costos no fue posible. Entrando a la discusión, la interleuquina 6, ¿por qué es un buen marcador? Esto es importante porque fisiopatológicamente es producida por células estromales, ¿no? Y su secreción es estimulada por citoquinas proinflamatorias. Ahí se entiende que cuando tengo tormenta de citoquinas, en donde abunda la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta y el TNF-alfa, la interleuquina 6 va a ser excesiva y va a ser alta cuando tengo un impacto sistémico severo. Se producen macrófagos pulmonares y esto puede ser como una antesala al desarrollo de SDRA por estimulaciones de receptores tipo TOL. En COVID-19, entonces, el incremento de interleuquina 6 puede ser inclusive precedido a la forma clínica de evolución a SDRA, y eso nos permite saber qué pacientes van a ir mal y de pronto sacarlos de la sala de emergencia, subirlos al área de cuidado crítico a que estén con ventilación invasiva o cánulas de alto flujo, porque probablemente iban a requerir ingreso a ventilación mecánica invasiva. Ahora, ¿qué hace el SARS-CoV-2 a nivel citométrico? El SARS-CoV-2 a nivel citométrico, planteando 3 líneas celulares básicas, hace lo siguiente. En neutrófilos aumenta su contagio. En linfocitos disminuye su contagio. Si yo entiendo de esta forma muchos neutrófilos y pocos linfocitos y los divido, el índice neutrófilo linfocito, que es su cociente, mientras más alto es, me habla de mayor severidad. Dicho de otra forma, neutrofilia severa y linfopenia marcada marcan una evolución de mal pronóstico en COVID-19, y esos dos parámetros unidos en un solo biomarcador que se llama índice neutrófilo linfocito fue robusto para predecir malos desenlaces en pacientes con COVID-19 grave. Y vemos también el cociente volumen medio plaquetario de plaquetas, porque el COVID lo que hace es
disminuir el contagio plaquetario y aumentar el volumen medio plaquetario, y por ende el cociente también subirlo. Pero en este caso no se mantuvo como predictivo, a diferencia en series grandes a nivel del mar, como vamos a ver. ¿Por qué las plaquetas se consumen en COVID-19? En COVID-19 sucede algo bastante particular, y ese algo bastante particular es que como hay endotelitis, la endotelitis genera lesión del glicocálix, y el glicocálix lo que genera es adhesión, y esta adhesión hace que se maximice y se disregule algo que se llama netosis o trampas extracelulares de neutrófilos, que son parte de la inmunidad innata. De una forma simple, el neutrófilo se suicida, lanza su contenido al microvaso para que ahí queden atrapados los microorganismos, y eso es bueno mientras es desregulado, pero cuando se desregula por endotelitis, como pasaba con el COVID, caóticamente hace que las plaquetas se activen, se adhieran y generen obstrucción microcapilar. Esas obstrucciones microcapilares en el pulmón se llamaban microclots y generaban un SDA medio particular, porque había shunt por un lado, pero también un componente alto de alteración, ventilación, perfusión, muchas veces en ausencia de macrotrombos en sistema pulmonar. Y evidentemente la inmunotrombosis generada a todo nivel me llevaba a la disfunción multiorgánica y a la muerte en el paciente con COVID-19. En la figura aquí que le estoy indicando, miren una plaqueta discoide no activada y cómo genera pseudópodos y se hace hemisférica y crece cuando está activada. Por eso el volumen medio plaquetario, que es el volumen de la plaqueta, se agrandaba en COVID-19 grave en una serie de 10.000 pacientes expuestas por Servas en Turquía, cosa que no vimos en nuestro estudio, y nosotros pensamos que la altitud, que ya está demostrada que genera hiperreactividad de las plaquetas, hizo que esta hiperactividad generada por el COVID y su endotelitis no marcara un mal pronóstico de manera tan acentuada como lo hacía a nivel del mar. Uno de los hallazgos interesantes de discutir en nuestro estudio y que deriva ya de unas observaciones hechas por Rock en 63 voluntarios sanos que lo llevó a vivir a 5.200 metros de altitud y mediante tromboelastometría y ensayos de fusión plaquetaria, él demostró ya que en altitud las plaquetas cambian su función porque la hipoxia aumenta su reactividad y determina un fenotipo protrombótico, y eso está replicado en varios estudios científicos. Luego, en el dímero D. El dímero D ya no nos llamó tanto la atención que no sea significativo en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque nosotros enviamos una carta al editor en la época media de la pandemia, en donde marcábamos nuestra casuística de TEP diagnosticada por ECO o por angiotac, y veíamos que la mortalidad cuando hacían macro-TEP, es decir, cuando se podía verificar en cualquiera de esos exámenes gol estándar, era del 80%. Pero como les decía, ya se nos hizo llamativo desde un ingreso que los dímeros D no siempre se correlacionaban con severidad. Teníamos dímeros D de 545, que eran relativamente bajos, que generaban marcada TEP y que llevaban a la mortalidad, y dímeros D de 4.000, que generaban también marcada TEP, pero que no hacían que se mueran los pacientes. Y los hallazgos de este estudio, por ende, no se alejaron de lo que vimos y de lo que publicamos en esta primera serie corta de casos de tromboembolia pulmonar secundaria COVID-19. Como conclusiones de este estudio, lo que hemos tenido es que en este preestudio lo que encontramos es algo interesante. ¿Y por qué nos pareció relevante y por qué lo sometimos a publicación? Porque encontramos alternativas a un marcador caro como la interleuquina 6, que es el índice neutrófilo linfocito, que mostró un paralelismo biológico en cuanto a su capacidad de pronosticar mala evolución en COVID-19 en pacientes ingresados en UCI y en elevada altitud. ¿Y por qué nos pareció relevante? Justamente por eso, porque estos pacientes son una corte específica, que por un lado me sesga la validez externa. ¿Por qué? Porque no puedo extrapolar a cualquier población de COVID, pero por otro lado nos da datos interesantes en pacientes específicos que son los que están críticos, los que están en ventilación mecánica invasiva y fundamentalmente los que viven en elevada altitud, en donde no había muchas publicaciones en este grupo específico de pacientes, y abre la puerta para una nueva línea de investigación para aquellos médicos que viven en altitudes considerables, sobre 1.500 sobre todo, que es en donde la altitud empieza a impactar en la fisiología humana. Complementando esto, les podré decir que previo a este estudio ya habíamos publicado un estudio piloto con 90 pacientes en donde determinamos puntos de corte con los cuales ya manejábamos pacientes, y como vemos, prácticamente el índice neutrófilo linfocito
a las 24 horas y 72 horas y la interleuquina 6 fueron una constante nuevamente. Se replican los resultados y mantenemos un índice fuerte, un biomarcador fuerte de bajo costo y que sigue generando pronóstico en COVID-19. Este estudio lo hemos enviado para publicación, todavía no se publica. Se hizo también en otra corte de COVID-19 en el mismo hospital. Los resultados son absolutamente llamativos. La interleuquina 6 y los índices neutrófilos a las 24 y 72 horas siguen siendo predictores. Claro que aquí añadimos variables de ventilación mecánica y aquellos que tenían PAFI persistentemente baja a 72 horas, menos de 164, y su SOFA no bajaba de 6, también morían. Y aquí sí se vio que la ferritina tuvo un valor pronóstico importante a las 24 horas. Hicimos un análisis CAPTCHA y aquí lo que pudimos hacer es englobar el perfil analítico de los pacientes que sobrevivían en azul y los que morían en rojo. Y los que sobrevivían básicamente eran aquellos que tenían que un INL a las 72 horas menos de 16, un INL a las 24 horas menos de 22, el que tenía ferritina menos de 1225 y aquellos que tenían PAFI mayor de 164 y SOFA menos de 6. Estos eran aquellos pacientes que cuando los poníamos en algoritmo eran los que nos arrojaban mejor supervivencia estando en terapia intensiva, y este estudio esperamos poderlo publicar y compartirlos con ustedes. Y finalmente, ¿por qué nos hemos aferrado tanto al índice de neutrófilo linfocito, aparte de su bajo costo? Porque había un dolor de cabeza generalizado en cuanto a dar antibióticos o no. Yo pienso que todos vivieron una situación similar en donde, ante la incertidumbre, los antibióticos eran parte del ingreso a terapia intensiva, muchas veces sin un criterio sólido de infección bacteriana o de coinfección bacteriana. El índice neutrófilo linfocito nos ayudó. Este paper ya está publicado, está en InfESMED, lo pueden encontrar en PubMed, en la parte de, en cualquier búsqueda, en un buscador académico. Lo hicimos con 74 pacientes y fue un estudio interesante porque lo que hicimos fue de manera retrospectiva ver qué índice neutrófilo linfocito tenían los pacientes que terminaban infectados el día en que tomábamos el cultivo. Y si ustedes ven, el índice neutrófilo linfocito tenía una media de 18 antes de infectarse y de 28 luego de coinfectarse con bacterias. Esto nos permitió hacer un algoritmo y generar una forma media objetiva para iniciar antibióticos sí o no basados en este marcador diagnóstico y en otros parámetros de evolución clínica. ¿Por qué también fue interesante? Porque mostraba rendimiento similar si es que la infección era con gran positivos o gran negativos. Es decir, me servía para cualquiera de las dos situaciones clínicas que se podían presentar. Bueno, para no ser muy prolongado, he presentado el estudio. Básicamente son las conclusiones que hemos tenido. Espero haberles podido nutrir un poco con lo que se pudo hacer con este estudio y quedo a la expectativa de posibles dudas, preguntas o cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por la presentación del artículo último que acabas de publicar, ¿no? Muy interesante los resultados, ¿no? Y estuvimos justo conversando el día de ayer en relación a algunas variables en la actitud, ¿no? Bueno, antes de poder ampliar el debate, vamos a ver si alguien desea preguntar. Lenin, ¿puede usted hacer su pregunta? Doctor Tinoco, buenas noches. Doctor Vélez, buenas noches. Saludos desde Huancayo, Perú. Buenas noches. Tengo un par de preguntas. En cuanto al SOFA, ¿no? En el SOFA que ustedes usaron, ¿qué PAFI consideraron? Porque todavía hay discusión en torno al PAFI en altitud y el Glasgow, ¿no? Por ejemplo, nosotros solemos a un paciente que se ha intubado poner un Glasgow de 8 de 15. Entonces, esto cambiaría el SOFA. Esa sería mi primera pregunta en cuanto al SOFA en sus estudios, Doc. ¿Cómo han usado esto? Gracias, Doc. Bueno, y entonces su pregunta es bastante interesante. Justamente estamos trabajando con el grupo de altitud, con Amílcar, en buscar unos parámetros que nos permitan ya determinar cómo son la PAFI en diferentes altitudes, ¿no? Había la tendencia previa
a corregir con un factor de corrección. Dividíamos la presión barométrica de Quito, que es 547, para 760, que es la presión barométrica a nivel del mar, y me salía una constante de corrección de 0.72, la cual multiplicábamos por 300, 200 y 100, que es la PAFI que Berlín la postea, ¿no? Pero eso ya no lo hacemos. El gasómetro que tenemos ahora en mi unidad se calibra ya con la presión barométrica que tiene mi ciudad, que es 547, y tomamos las PAFIs de los criterios de Berlín sin modificarle ni corregirle. Esa fue la PAFI, entonces menos de 300 leve, menos de 200 moderado y menos de 100 severo. Así calculamos el SOFA, doctor Lenin. Muy agradecido. Y en cuanto al Glasgow, Doc Vélez, en cuanto al Glasgow, ¿cómo consideran el Glasgow de entrada o cuando el paciente ya está intubado, si consideran Glasgow o no? Bueno, por definición, el SOFA debería considerarse como la consecuencia del impacto multiorgánico de una patología sistémica. Por ende, consideramos siempre el Glasgow preintubación, ¿sí? De otra forma, hubiésemos tenido SOFAs muy elevados y eso generó discusión alguna vez, porque, claro, si un paciente me llega sedado en ventilación mecánica invasiva, su Glasgow es 3, pero muy probablemente es por la generación de sedación y no por la consecuencia de la patología de base. Muy agradecido. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes, por favor? Mientras, bueno, se van animando a preguntar en relación a lo que estuvimos conversando ayer y lo que les mencionaba, ¿no? Que estos parámetros en la altitud, podríamos decir, son diferentes a los del nivel del mar. Lo de la interleuquina 6 podría ser similar el resultado, ¿no? Ya que es una citoquina proinflamatoria y a unos niveles también es antiinflamatorio, ¿no? Quizás por ahí no hay mucho, pero me quedo todavía el debate que tuviste en relación a la ferritina. No sé si nos podrías ampliar en eso, Jorge. Bueno, claro, o sea, el comportamiento de la interleuquina 6 es ecuménico, ¿no? O sea, prácticamente universal y no cambia. Pienso que es sólido en altura a nivel del mar y creo que eso se está demostrando con el estudio que hicimos, otros estudios al mismo nivel. Pero la ferritina es algo bastante interesante, ¿no? Porque la ferritina es un reactante de fase aguda bastante particular. La ferritina tiene un comportamiento bimodal porque se eleva en patologías inflamatorias, pero también funciona como un regulador inmunológico. Promueve la secreción de interleuquinas antiinflamatorias como interleuquina 10. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de la ferritina? La ferritina se eleva justamente por el impacto, el famoso síndrome macrofágico, ¿sí? Histiocítico, linfocítico, que se produce aquí en el COVID-19. Se eleva, pero tanto la ferritina como la epsidina, que son proteínas derivadas del metabolismo del hierro, en altura tienden a comportarse diferente. La epsidina y la ferritina podrían tener comportamientos hacia la baja por el simple hecho de la altitud geográfica. Y, por ejemplo, eso sería algo interesante. Lastimosamente, epsidina no pude medir, pero ferritina sí. Y si bien es cierto, como te das cuenta, Milka, la ferritina fue fuerte en poblaciones a nivel del mar, pero no fue fuerte en nuestra población. Eso habla justamente de lo que hemos venido conversando con el grupo de altitud. Estas reacciones que hace que tanto la epsidina como la ferritina tengan un comportamiento a la baja en altura, podría sesgar los puntos de corte que son seguramente más altos en el nivel del mar y tal vez los puntos de corte en altitud deberían ser o podrían ser más bajos o simplemente no ser relevantes. Y creo que esa es una de las ventanas que abre esto que acabamos de publicar, porque uno diría, la epsidina, por ejemplo, que es una proteína del hierro que se bloquea en altitud, por ejemplo, se estimula con citoquinas proinflamatorias y citoquinas proinflamatorias había para regalar en el COVID-19 grave. Pese a ello, no hay un estudio fuerte que muestre que la epsidina se comportó de tal manera. He ahí el por qué de pronto podría ser una ventana biológica a la altitud en cuanto a comportamientos diferentes de nuestra población, ¿no? No sé si ha sido clara mi respuesta, Milka. El doctor Tolentino, parece desea preguntar, por favor. Sí, claro. Sí, sí, doctor Vélez. Gracias, doctora Milcar, por darme el pase. Maestro,
Tengo una pregunta. En cuanto al índice neutrófilos linfocitos, generalmente en el estudio que nos ha mostrado es para COVID, ¿no? Pero ¿cómo se comporta esto en otras patologías como síndrome de estrés respiratorio o sepsis por otras causas? ¿Cómo ha visto los pacientes, Doc? Gracias. Bueno, el índice neutrófilo linfocito fue descrito exactamente no en patologías infecciosas, fue descrito en cáncer, ¿sí? En este momento estamos corriendo una base de datos con índice neutrófilo linfocito en sepsis bacteriana. Y en sepsis bacteriana, tanto el volumen medio plaquetario, la trombocitopenia y el índice neutrófilo linfocito alto tienden a predecir bastante bien mal pronóstico, expresado con progresión a choque séptico y con mortalidad, en una base de datos de aproximadamente 200 pacientes que hemos visto en análisis preliminar. Entonces, parece que no es tan específico para COVID-19 en ese sentido, es un poco más ecuménico, más amplio, pero en COVID-19 se comportó bastante bien con dos fines: predecir mayor hipoxemia y muerte, y segundo, permitirnos ver qué pacientes se coinfectaron o no. Realmente el uso que le dimos fue innovador, pienso yo, porque nos permitió racionalizar el uso de antibióticos, que creo que a todos nos está pasando factura hoy con las cepas de bacterias multiresistentes que tenemos y que estamos viendo actualmente, ¿no? Ahí ampliando, Jorge, la relación neutrófilo-linfocito, la altitud y cómo está relacionado con la apoptosis, podría darnos también algunos alcances. ¿Por qué esto en altitud se muestra con mayor impacto lo que es la apoptosis? Bueno, esa pregunta es interesante porque una de las cosas que, y me estaba olvidando, ¿no?, que planteé en la discusión, los corticoides hacen celularmente algo, ¿no? Y eso me olvidaba. El corticoide hace neutrofilia y hace linfopenia. Entonces uno podría decir, tal vez este índice fue tan elevado porque les diste corticoide a tus pacientes y tiene un sesgo farmacológico, ¿no? Por eso les decía que en la primera tabla es importante ver que el uso de corticoides no fue diferente en sobrevivientes y no sobrevivientes, lo que le exime de sesgo a este marcador, por un lado. Por otro lado, a diferencia de la plaqueta que intervenía y que está hiperactivada en la actitud, como puse en relevancia con el estudio de Rock, en donde la plaqueta es hiperactiva y aquellos pacientes que viven en altitud tienen un odds ratio de 8 de trombosis venosa profunda superior a vivir a nivel del mar, es evidente que hay un fenotipo protrombótico. Pero en cambio los linfocitos y los neutrófilos escapan de la cascada de coagulación y parece que no se ven influenciados tanto por la altitud como sí lo hacen los marcadores plaquetarios. Y creo que eso, por ejemplo, es algo que le volvió interesante y que no hizo que pierda relevancia como sí lo hizo la plaqueta en su momento. Entonces, ese es otro de los análisis que pudimos llegar. La exclusividad inflamatoria y no de coagulación, porque la plaqueta participa tanto en inflamación como en coagulación. Los neutrófilos y los linfocitos no. Parece que esa exclusividad hizo que permanezca su valor pronóstico como biomarcador y se mantenga en muchos estudios en altitud como un fuerte predictor. Hay un estudio en Quito, en Ecuador, que tuvo como desenlace no mortalidad, sino ingreso a UCI, en donde el índice de neutrófilo linfocito alto, más de 20, si no estoy mal, en 5.200 pacientes, pronosticó ingreso a terapia intensiva cuando su valor era alto a las 48 horas. O sea, definitivamente en altitud sigue teniendo un buen rendimiento y tal vez un poco mejor que a nivel del mar, inclusive porque los puntos de corte son más altos que los observados en otras ciudades de no altitud, ¿no? Gracias, Jorge. Tenemos la presencia del doctor Lescano, presidente de la SUPEMI. No sé si desea intervenir, doctor. Jorge, muchas gracias por tu excelente ponencia, por estar colaborando siempre con la sociedad. También, Amílcar. Quizá una de las preguntas que siempre nos hemos hecho nosotros, que manejamos a los pacientes críticos, es que esta elevación de interleuquinas y ferretina la hemos visto ya en síndrome 3 respiratorio severo, ¿no?, en shock séptico, incluso a niveles muchísimo más altos que los que hemos visto en COVID-19, ¿no? Y sin embargo, no había mucha
difusión de esta llamada tormenta de citoquinas, ¿no? Como se hizo en COVID-19, donde todo el mundo hablaba de la tormenta de citoquinas, como si fuera un hallazgo reciente, ¿no? Solo exclusivo de COVID-19. Entonces, no quería saber si en este contexto de las diferencias en concentraciones de estos marcadores tenía alguna información con relación a altitud, ¿no? Justamente, algo que usted dijo y que nos desilusionó, porque cuando la tormenta de citoquinas uno asumía que el COVID era el rey de la tormenta de citoquinas y elevaba mucho más, salieron estudios en donde los de sepsis bacteriana elevan muchísimo más los marcadores de citoquinas proinflamatorias. Esa fue otra de las razones para buscar alternativas a interleuquina 6, ¿no? En altitud, la interleuquina 6 como tal y la tormenta de citoquinas en altitud, no encuentro ningún paper publicado sobre valores exclusivos de ese nivel. Y de pronto eso sería interesante, porque en mi país, en Ecuador, en Quito, hay hecho varios estudios que se comparan inclusive con Guayaquil. La mortalidad en altitud es más baja, ¿sí? Y he visto varios papers que la mortalidad en altitud es más baja por varias razones. Sin embargo, todavía no es contundente esa relación, pero es amplia la cantidad de publicaciones. Creo que sería importante determinar eso. Los estudios que hemos tenido en mi unidad de interleuquina 6 en altitud difieren mucho, porque el primer corte con 90 pacientes, el valor era más de 70, pero ya cuando tuvimos más de 200, nos acercamos a los 300, bajó a 11. Entonces, 11 realmente no es que sea un valor muy elevado, como usted ha dicho de manera verídica, puede encontrar valores súper mayores en sepsis bacteriana, pero parece que en COVID esos puntos de corte no tan altísimos, en conjunto con otros biomarcadores, como en ese estudio que le indiqué, hacer un conjunto de marcadores clínicos y analíticos nos ayudó a canalizar a aquellos pacientes que iban mal. Y creo que eso fue uno de los logros que se hizo sin preconizar desde ningún punto de vista que la tormenta de citoquinas es estrepitante en COVID, más bien todo lo contrario. Y de hecho fue descrita en pacientes neoplásicos nuevamente, luego se vio en sepsis y el estudio que se publicó marca severas elevaciones del sepsis sobre el COVID-19. Entonces creo que es relevante su pregunta y otra de las líneas de investigación a abrir en altitud, ¿no? Probable. Muchas gracias, Jorge. Gracias, doctor Lescano. El doctor Merino nos hace un comentario, no sé si quisiera intervenir. El doctor Merino nos acompaña desde Huaraz. ¿Cómo estás, Amílcar? ¿Cómo está, Hola, Alfredo, doctor? ¿qué tal? Fíjese que nosotros hicimos un estudio publicado en el British Medical Journal of Infectious Disease sobre la elevación, la comparación entre citoquinas proinflamatorias en pacientes COVID-19 versus nivel del mar, ¿no? En Huaraz, que está a 3.050 sobre el nivel del mar, y nos pareció interesante de que habíamos encontrado que los pacientes en altura tenían mayor elevación de citoquinas, sobre todo interleucina 6. Sin embargo, la mortalidad era menor que en los pacientes sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, eso nos hizo pensar qué podría haber estado pasando en eso y que si realmente la interleucina 6 funcionaba como un marcador así de la panacea de que mientras más elevada está, mayor mortalidad se da, ¿no? Entonces, ahí nos quedó el tema dentro de la discusión y para plantear para próximas investigaciones sobre los factores netamente proinflamatorios de las personas nativas de altura que puedan generar esta elevación de las interleucinas y que no necesariamente está relacionado al incremento de la mortalidad. También ahorita estamos por publicar también un artículo en relación al índice neutrófilo linfocitos que estamos trabajando con el doctor Virués y el doctor Subieta de Bolivia sobre cuál es el punto de corte en 320 pacientes en Huaraz. Y también vimos que mientras obviamente el índice de neutrófilos linfocitos era un muy buen factor pronóstico de mortalidad de los pacientes y muy fácil de utilizar, sobre todo en zonas donde hay otros marcadores que no se pueden hallar por exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, me parece una excelente exposición y realmente hay un mundo detrás de toda la parte molecular en relación a la medicina de altura y medicina intensiva de altura que todavía debemos descubrir, ¿no? Sobre lo que ha dicho el doctor Merino,
qué interesante ver que se replique en otra ciudad de altura los mismos hallazgos, porque, claro, eso es parte de lo que uno espera, o sea, que los estudios se repliquen, porque de pronto podría ser una coincidencia que esto pasó en Quito, pero si esto se repite en Huaraz, ¿no? Y ahora que le nombra el doctor Subieta, estamos igualmente por enviar un paper de obesidad en la altura, ¿no? Y hemos visto la paradoja de la obesidad en su máxima expresión en COVID-19. Los obesos que habitan en altitud, ¿sí? No se morían tanto como uno hubiese esperado a nivel del mar. Ojalá ese paper salga, esté enviado, está ahorita en revisión por pares, pero fue bastante llamativo encontrar eso y la explicación que le dimos es que la obesidad y su paradoja, unido a la hipoxia hipovárica, hacía que estos pacientes sean más resistentes. Entonces es un campo interesante y estoy totalmente de acuerdo en lo que ha hablado el doctor Merino, ¿no? Porque replica muchas de las cosas que hemos visto en mi centro. Gracias, Alfredo. La doctora Gemma Flores Leyico ya nos acompaña desde Huancavelica, también otra ciudad peruana de la altitud. Nos hace un comentario, no sé si quisiera intervenir, doctora Flores. Sí, doctor, buenas noches con ¿Cómo los está, doctora? ¿Qué presentes y tal? Buenas con noches. el ponente, doctora Milka. Sí, mi pregunta era referente a la linfopenia, si estuvo presente en el estudio que realizó el doctor en estos casos de COVID. Le digo porque, como sabemos, eh, el, la parte inmunológica en el paciente de COVID al ingreso se pudo ver una alta presencia y también al egreso. Yo justo estoy trabajando en hacer un estudio comparativo, he avanzado bastante en lo que es en la costa y quisiera hacerlo en la altura. No sé si usted logró analizar este punto de la linfopenia como un marcador para que quizás le sirva de referencia. Gracias a su pregunta, mi doctora. Creo que pasé de pronto un poco rápido porque la linfopenia en los citométricos se analizó al ingreso a las 48 y a las 72 horas. Y en las 3 mediciones fue estadísticamente significativa. Es decir, los que tenían mayor linfopenia se morían más. Y eso es bastante claro. ¿Por qué no entró en el análisis multivariado? Porque hicimos y encontramos colinealidad junto con el índice de neutrófilo linfocito, porque por razones evidentes dependía de la misma variable. Y al hacer la colinealidad, hicimos curva ROC mediante punto de Youngden y encontramos que el área bajo la curva del neutrófilo linfocito era mucho mejor que el de la linfopenia sola. Y por eso entró al multivariado el neutrófilo linfocito y mantuvo eso. Pero la linfopenia definitivamente, doctora, marca mayor mortalidad en COVID-19 en el caso de mi estudio al ingreso a las 48 a las 72 horas. Muchas gracias, doctora Flores. Si deseara alguna réplica o... No, gracias, doctor. Sí, mi primer estudio que estoy haciendo, que he tenido resultados en la costa, sí, pues la linfopenia como único marcador no me dio mayor mortalidad, pero sí quizás asociado a otros indicadores que también podemos ver quizás en un hemograma que casi todo lo pedimos como un examen de laboratorio que está a la mano. Bueno, espero que voy a utilizar su estudio de investigación, doctor, también como referente para ver los resultados que me salen ahora en la altura y quizás poderlo difundir en una reunión como esta. Gracias. Le agradezco por eso y si a la linfopenia le añade el contagio de neutrófilos que estén en el mismo hemograma, de pronto encuentra mejor rendimiento pronóstico, ¿no? Y muchas gracias por tomar en cuenta mi estudio. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctora. Jorge, lo fantástico de esto, de la relación neutrófilo-linfocito, es que es un marcador hematológico fácil de hacer, ¿no? Y está al alcance muchas veces de nuestras unidades de cuidados intensivos, los cuales a veces no tenemos interleuquina 6, porque el mío no tiene interleuquina 6, ¿no? Y esto se hace fácil de hacer, como dijo la doctora Flores, un hemograma y se analiza. Eso creo que es lo fantástico, ¿no? Y en la altitud está demostrado ser mucho más eficiente incluso, ¿no? Que a nivel del mar. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? ¿Alguna otra participación? La curiosidad, Jorge.
Sí, doctor Si bien es Lescano. cierto, sí, una curiosidad. Si bien es cierto, en la mayoría de nuestros hospitales donde trabajamos nosotros, tenemos un recuento automatizado en el hemograma. El estudio, así como lo realizaste, ¿fue con un recuento automatizado o recuento manual? Lo digo porque en algunas zonas todavía se sigue haciendo el hemograma manualmente, ¿no? Entonces, y eso puede marcar cierto grado de diferencia, ¿no? Entonces, sería interesante que nos expliques ese punto. Bueno, en los métodos está explicado, ¿no? Y es verdad, esto todavía en mi país pasa, pero no, en este caso es totalmente automatizado, ¿no? Totalmente automatizado y de hecho es una forma como citometría de flujo lo que se está haciendo para medir. Entonces es bastante preciso. Realmente recurrimos a la visualización manual cuando pensamos que hay formas jóvenes, vacuolas citotóxicas o plaquetas que en sepsis tienden a agregarse y a dar una pseudotrombocitopenia. En forma puntual pedimos, pero prácticamente no. Cuando los volúmenes plaquetarios son muy altos, también cambiamos el anticoagulante a citrato, no con EDTA, justamente para buscar que no haya cambios morfológicos dados por la EDTA, que es frecuente. Pero no, es totalmente automatizado. Lo manual es netamente pedido al hematólogo en casos puntuales, mi doctor Lescano. Muchas gracias. Doctor Tolentino. Doc Dio, una pregunta. En nuestros hemogramas de nosotros salen segmentados, abastonados, eosinófilos, linfocitos. He estado buscando y no he encontrado, ¿no? ¿A cuál de ellos le consideramos neutrófilos? Bueno, ahí sí que no entiendo mucho porque, bueno, al menos en mi país estallan de manera protocolizada el neutrófilo como tal. Los bastones, me imagino que deben ser los relativos a los neutrófilos. No sé, Amílcar, si hay me ayudas en eso, porque no me ha pasado, no tengo experiencia en eso, no podría contestar eso. Lo que usted dice, doctor, es lo correcto, ¿no? Lo que usted ha mencionado, ¿no? Los neutrófilos, Son los bastones. claro. Y hay que sumarnos maduros e inmaduros, ¿no? La suma de esos dos nos va a dar los neutrófilos, ¿no? Entonces tenemos los segmentados, los abastonados, ¿no? Los dos son neutrófilos, tanto inmaduros como maduros, ¿no? Lo único que tiene que hacer el doctor es sumarlos y ahí le va a salir los neutrófilos, ¿no? Perfecto. ¿No? Entonces, una duda ahí, Doc, o mejor una ampliación. Otro de los marcadores bioquímicos que está encontrado es el DHL, que también tiene, parece, mayor impacto en la altitud. No sé si nos podrías ampliar ese concepto, por favor. De hecho, en el paper original que se hizo con análisis de supervivencia con Kaplan-Meier y regresión de Cox, la LDH entró en la discusión porque, de hecho, la LDH, tanto a nivel del mar como en altitud, ha sido encontrada relevante. Forma parte de muchos normogramas que se habían hecho junto con linfopenia, junto con otros puntos, y la LDH es rendidora tanto en altura como a nivel del mar y a veces superior inclusive al PCR en los varios papers que encontramos, ¿no? La explicación es clara, ¿no? Cuando hay daño tisular de cualquier tipo se libera el EDH y como tú sabrás en COVID hay un daño endotelial severo con importante impacto en cascada de coagulación y lesión celular, ¿no? Entonces es evidente que el nivel LDH sea relevante como un factor pronóstico, ¿no? Así que sí, eso en el seguimiento de 28 días, como te digo, en el análisis de supervivencia sí fue relevante y entró dentro de los biomarcadores. Lastimosamente, cuando hicimos una regresión logística binaria, ya no una de Cox, aunque mantuvo un buen ratio, ya el intervalo de confianza topó la unidad y perdió relevancia estadística y no entró como un biomarcador en este estudio. Pero realmente haciéndole el seguimiento de 28 días se mantuvo y fue importante. Y claro, los pacientes que mueren hemos encontrado los niveles más elevados del EDH en COVID que en aquellos que no de manera visual, ¿no? El DHL y el PCR por ahí van como factores inflamatorios, ¿no? Reactantes de la fase aguda, ¿no? Y bueno, no, como tú nos estás mencionando, parece ser también bueno. Y también están al alcance, pues, de todas nuestras unidades. Siempre debemos tener en cuenta esto, ¿no? Que nosotros, pues, no estamos en el primer mundo. A veces tenemos que jugar con lo que tenemos. Y tú nos estás dando acá datos para la altitud, ¿no? Y biomarcadores que están a nuestro alcance,
Creo que eso es lo más valioso y te agradezco la publicación, ¿no? Porque nos das luces. A veces no tenemos acceso a cosas más sofisticadas. Como te mencionaba, interleuquina 6, ¿no? A pesar de que me parece que no es muy caro, ¿no? Yo no lo tengo, por ejemplo, en la UCK en Huancayo, ¿no? El otro, la ferritina, que ya hemos conversado, el volumen medio plaquetario, que también pues es cosa de revisar un hemograma completo, pedir el hemograma completo y ahí nos va a venir ese dato, ¿no? El dímero D sí, no deberíamos, tiene mucha diversidad en los resultados, ¿no? Lo del dímero D no es muy confiable, según lo que entendí. Sí, esos son datos en altura, ¿no? Pero básicamente también hay algo que queda como complemento para cerrar mi charla, es el hecho de que esto debe seguirse manteniendo, porque no sé en Perú, pero en Ecuador la situación actual ya no es ni de cerca a lo caótico que fue hace algún tiempo. Ya los ingresos por COVID-19 a terapia intensiva son mínimos. Entonces, en esos escenarios, uno debería validar si todavía, ya con vacunas y con otras variantes como Omicron, sigue manteniendo su nivel de predicción como biomarcador biológico el índice de neutrófilo linfocito. Sería otra línea de investigación necesaria, creo yo, porque gran parte de estos pacientes son aquellos en donde todavía no estaban vacunados, en donde todavía no había esas plus que tenemos ahora, ¿no? Pero los papers actuales que pude leer antes de presentarme aquí siguen manteniéndolos como buenos biomarcadores, ¿no? ¿Alguna otra intervención de parte de los asistentes? Hoy hemos tenido una muy buena asistencia y estaba revisando la lista. Bastantes colegas de Ecuador, estimado Jorge. Ah, qué buena cosa. Sí, sí, bastantes colegas ahí del Ecuador, ¿no? Diga, doctor Lenin. Don Jorge, una pregunta. Este índice neutrófilo linfocito, cuando lo hacen en el estudio original, muestra niveles de estrés, ¿no? De 1 a 3, de 4 a 5 más o menos normal, de 6 a 8 moderado, de 9 a 18 moderado, más leve, se ve así va, en severidad, ¿no? Mayor de 18 severo. ¿Estos mismos datos se correlacionan con pacientes en altitud o han cambiado los datos, ¿no? Son diferentes, porque este punto de corte de 3 que estaba en un estudio chileno, si mal no me equivoco, que lo cité en el paper, si usted ve, realmente los niveles son sobre 15, ¿sí? Y justamente es porque es una población específica, ¿sí? Este punto de corte de 3 era para avisorar formas graves, no necesariamente muerte, ¿no? Este punto de corte es para no supervivientes, entonces es un poco más alto. No sé si tenga algo que ver con altura, porque los estudios previos que hicimos en la misma altitud, sería bueno saber, el doctor Merino, si no estoy mal, qué puntos de corte encontró a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que también sería interesante ver si los puntos de corte son similares, ¿no? Pero sí, son bastante más altos de lo reportado en todos los estudios de neutrófilo linfocito como predictor para otro tipo de ORCOS, de desenlaces como severidad clínica e ingreso a UCI, ¿no? Muchas gracias, doctor. Alfredo, si nos pudieras dar ese dato, por favor. Sí, nosotros sabíamos que el índice de neutrófilo linfocitos hicimos un cuadro de estudio de comparación de supervivencia también, y vimos que el índice de neutrófilo linfocitos mayor a 4 se asociaba a un índice de 4 veces más la probabilidad de mortalidad en relación a los pacientes. Entonces se tomó también que habían algunos otros factores, por ejemplo, comparamos si es que el análisis multivariado, si es que influía a los niveles de lactato, los niveles de PCO2, el sexo, y bueno, dentro de todo el sesgo, un poquito el sesgo del sexo fue que obviamente nos afectaba un poquito, todos nuestros pacientes eran mayores de 40 años y la mayoría eran personas varones, ¿no? Entonces, pero sí nos vimos que el índice de neutrófilo linfocíticos mayor a 4 sí se asociaba a mayor mortalidad de los pacientes. Y una pregunta, doctor Merino, ¿esos pacientes suyos estaban ventilados mecánicamente o Gracias, era Alfredo. diferente? Los separamos en pacientes que estaban en ventilación mecánica, ¿no? En la UCI, y los pacientes que estaban
en hospitalización para ver si es que realmente había algún tipo de cambio, y de los pacientes que pasaban de hospitalización a la UCI. Entonces, de esa manera empezamos también a evaluar otros factores, ¿no? El PO2, la PCO2, el lactato. Entonces empezamos a ver si es que alguno se correlacionaba, y realmente casi el índice de neutrófilo infeccioso viene a ser una variable bien independiente en relación a otras, ¿no? Entonces eso nos pareció muy interesante porque sí tiene una potencia estadística bien fuerte. Gracias. Fantástico. ¿Alguna otra intervención en relación a biomarcadores en la altitud en pacientes ventilados con COVID? Si hubiera alguna otra participación, por favor. Como mencionaba, estaba viendo y tenemos la presencia de varios colegas de Ecuador, de México también, ¿no? Que están reunidos el día de hoy. El 2015 iniciamos todo este proceso de lo que es la medicina crítica en la altitud, y en el camino hemos ido encontrando muchos colegas y empezando a generar grupos de investigación, ¿no? Y uno de los colegas con el cual iniciamos fue el doctor Gibaja de Ecuador, ¿no? El cual también es promotor de esto. Y en el camino comercial, Jorge se nos ha unido y ya tenemos un tiempo ya compartiendo conocimiento y algunas publicaciones con Alfredo y de forma similar, ¿no? Creo que esto va a seguir caminando, ya no hay forma de que pare, ¿no? Y te felicito nuevamente, Jorge, por la publicación y tener ya cada vez más publicaciones relacionadas a la altitud. ¿Alguna pregunta? Si no, me gustaría darle paso al doctor Lescano para que pueda cerrar el evento de hoy. Yo solo una cosa antes de concluir, ¿no? Primero, claro que sí. reitero el agradecimiento, ¿sí? Y también agradezco a la gente que directa o indirectamente participa, ¿no? He tenido la suerte de coincidir con gente muy valiosa en mi unidad que se ha promovido con la investigación que día a día hace, y hacer grupo es importante, ¿no? Hay gente muy valiosa en mi unidad que sin ellos realmente uno no podría caminar, ¿no? Porque siempre se necesita el apoyo en grupo. Y también agradecerle a los doctores Pelosi y a la doctora Battaglini, que realmente trabajar con gente tan grande uno termina inequívocamente aprendiendo, ¿no? O sea, eso ha sido importantísima la colaboración de ellos en este estudio, y evidentemente a un médico peruano, o un biólogo peruano, que es el doctor Iván Vesque, con el cual pudimos hacer los análisis moleculares y poder discutir cosas que van un poco más allá de la medicina intensiva, pero que son necesarias para entender, ¿no? Todo lo que sucede en COVID, que tienen un entrancado molecular tan amplio e importante. Así que gracias por darme este tiempito para agradecer a todas esas personas que han estado ahí conmigo, ¿no? Claro que sí, Jorge. El doctor López de México, un colega boliviano, pero que está en México muchos años, que ha intervenido. Doctor Alberto López, encantado. Doctor López. Sí, buena noche. Un gusto saludarlos y una felicitación pues por el trabajo latinoamericano que cada vez está pesando más en la investigación internacional. Quería comentar en relación a un artículo que en los últimos 3 meses salió y que me llamó fuertemente la atención. Es un trabajo con un monitor que creo que lo tienen también ahí en el Perú, el ANI, el monitor de nocicepción, que mide el grado de nocicepción en los pacientes, mejor si están intubados. Lo llaman también como monitor del dolor. Pero este lo utilizamos mucho en quirófano porque pues nos da los valores para el grado de dolor que está teniendo un paciente inconsciente. Pero este tiene un segundo valor
Ese segundo valor es cuánto de energía está generando el paciente. Ese es un valor que poca gente le da importancia. Nosotros preguntábamos a los ingenieros franceses eso porque lo habíamos correlacionado con los pacientes que les va yendo mal en el quirófano y les sigue yendo mal después cuando tienen una baja producción de energía. Y este es el primer artículo que sale de pacientes con COVID, pero utilizando este monitor y no la antinocicepción, sino simplemente el valor de carga energética que tiene el paciente. Y entonces lo que encontraron ellos con los pacientes de la primera oleada del COVID es de que había una respuesta metabolómica excepcional, y esto es lo que ustedes también lo han encontrado, de que todos los metabolitos en general están aumentados. Lo que nosotros medimos en general, pues es casi la punta del iceberg nada más, el resto, decenas de otros factores están elevados, pero al mismo tiempo ellos encontraron que la respuesta bioenergética, o sea, la carga energética que lo está midiendo el equipo en tiempo real, es más alta. Y en esos que medían más alta la descarga o el estado energético del paciente, había una respuesta metabolómica mucho más alta. Pero lo interesante es de que lo que ellos encontraron es de que este tipo de pacientes que están elevados en su respuesta bioquímica y en su respuesta bioenergética eran los que tenían mejor posibilidad de sobrevida en los pacientes. Los que hacían una menor respuesta bioenergética eran los pacientes que tenían un grupo y lo correlacionaron bien con más alta mortalidad, ¿no? Y entonces esto me llamó a mí la atención porque normalmente nosotros pensamos de que cuanto más alta la respuesta inflamatoria, así bioquímica en general, peor le está yendo al paciente porque es un reflejo de que en realidad todo el organismo está inflamado y todo nuestro fisiología está alterada completamente, pero ellos encontraron que más bien al contrario, ¿no? Entonces, me sonó interesante, pues no es que nosotros hemos hecho ese tipo de investigación, aunque lo hemos utilizado en alguno de este tipo de pacientes, ¿no? Y la pregunta para el doctor sería, que en parte ya la respondiste, todos estos primeros estudios fueron con el COVID duro, el COVID que nos mató a millones de personas en el mundo. Pero ahora estamos viendo un COVID ya mucho más ligero, por lo menos en este lado. Todavía los chinos que se encerraron ahí están fuertemente pagando las consecuencias de su modelo de salud. Pero nosotros que tenemos ya con una cobertura de manada, pudiera ser la respuesta inmunológica, o se ha incrementado el porcentaje de los pacientes vacunados, la sumatoria de estos dos ha disminuido la respuesta inflamatoria y esta respuesta de estos parámetros que ustedes miden. ¿Ustedes lo han ido siguiendo esto de tal manera de que esta respuesta realmente se está dando así, que es ya mucho menos los marcadores elevados con este Omicron? Ya lo mencionabas algo así, pero me da la impresión, por lo menos nosotros lo estamos viendo en el hospital que tenemos, no hacemos grandes mediciones, pero en los que vienen con COVID ya su respuesta inflamatoria es light y se queda muchas veces simplemente con una respuesta respiratoria alta por lo que se internan los pacientes, ya no tanto por lo sistémico, ¿no? ¿Ustedes, este grupo de pacientes, lo han seguido estudiando? A ver, le voy a primero agradecer, ¿no? Y me he dejado, antes de que contestarle la pregunta que ya voy hacia allá, no sé si en México, pero nosotros en Ecuador monitorizamos con CONOX, se llama. Este CONOX tenía monitoreo biespectral del BIS y monitoreo de la nocicepción, ¿no? Y pudimos publicar un caso clínico recién, utilizando un sistema que se llama Anaconda, ¿no? Que es dando sevoflurano de manera continua para sedación en aquellos pacientes que eran refractarios a la sedación convencional. Pero me ha dejado usted pensando, doctor López, nunca vi ese valor que usted ha dicho que publicaron, ese de potencia y de energía, y sí que me ha dado mucha nostalgia porque de pronto lo tuve y no lo tomé en cuenta, ¿no? Eso voy a verificar en el sensor CONOS, que sí lo tuvimos en varios pacientes.
Respondiendo a su pregunta, he tenido 5 pacientes con COVID, luego de tener una jornada en donde el 100% de camas estaban llenos con COVID severos. Ahora he tenido 5 pacientes más o menos en 9 meses. Evidentemente eso no hace evidencia y estadística, pero sí me he dado el tiempo de medir el neutrófilo linfocito. Es raro porque el perfil de paciente es diferente. Pacientes más de 70 años con 4 vacunas, con comorbilidades como diabetes y hipertensión, el índice de neutrófilo linfocito sigue siendo bastante alto en aquellos que ingresan con COVID a ventilación mecánica. Pero como le digo, la cantidad en 9 meses es apenas 5 pacientes, con lo cual no puedo generar un paper, pero la tendencia se mantiene, asumiendo que tienen 5 vacunas y que estoy viendo Omicron, que es lo que está predominando en el momento actual. Pero habría que ver una casuística mucho más alta para ver si esas tendencias no solamente son el azar dado en estos 5 pacientes y realmente el índice se mantiene grave. Pero claro, la disminución severa del número de pacientes por las causas que usted dijo me impide ahora darle un número más robusto de pacientes y decirle sí, todavía mantiene su valor predictivo, ¿no? Pero de manera exclusiva en estos 5 pacientes ha mantenido índices bastante altos, ¿no? Qué bueno, doctor. Nosotros también aquí en México tenemos el CONOX. Este no tiene la capacidad de medir la energía porque mide el dolor mediante otro camino. Así Hay es. otro monitor también, el de Medtronic, el NOL, que tiene, es de los últimos que han llegado aquí en México, que tiene un año más o menos. Y hay otro, el SPI, que es un monitoreo en la piel también, y el primero que había salido, el pupilómetro que mide, pero todos esos miden por otros caminos la respuesta simpática al dolor. Pero el del ANI, que es muy utilizado en Europa y aquí en Latinoamérica creo que ha entrado fuertemente, tiene ese valor de medición continua de la energía. Es el único de los monitores que tiene esa capacidad de medir la energía. Entonces, creo que lo que nos ha de alguna manera sorprendido mucho es de que a nivel de todo el mundo la gente ha empezado a utilizar otro tipo de monitores que no se utilizaban, digamos, para monitorear frecuentemente los pacientes críticos, pero ante la gravedad, pues se han empezado a utilizar como se utilizaron fármacos, decenas de fármacos diferentes, decenas de tipos de monitores, tipo de bioquímica en el paciente, pero ahorita, después de 3 años casi de esto, ya realmente nos estamos quedando con el conocimiento, esto sirve, esto no sirve, esto nos puede ayudar y de alguna manera, aunque hay dudas todavía, este tipo de trabajos ya en tierras latinoamericanas, pues abren la posibilidad de seguir estudiando en esto para cuando venga otra vez el grande de los virus, pues ya estemos mejor preparados, ¿no? Le agradezco mucho eh, su respuesta, doctor, y un saludo a todos los colegas latinos. Muchas gracias, doctor. No se te escucha, Mica. Ahora sí, ahora sí. Muy agradecido, doctor López. ¿Alguna otra intervención? De no haber, nuevamente agradecerte, Jorge, y darle paso al doctor Lescano para que dé fin al evento. Pues solamente agradecer nuevamente a Jorge por estar acompañándonos esta noche. Ha generado bastante interés, como están generando cada una de las actividades que está realizando el capítulo de medicina crítica en la altitud, gracias al impulso que le está dando Amílcar dentro de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y el interés que está, como ya lo mencionaron, dando en cada uno de los países que tienen ciudades por encima de los 1.000 o 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Yo creo que es loable y es definitivamente motivador el desarrollo de estas investigaciones que vienen haciendo cada uno de ustedes. Los felicito y nuevamente los agradezco. Tengan muy buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, Jorge, buenas noches. Agradecidos, seguiremos conversando. Buenas noches a todos. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación, ¿no? Descansen. No, igualmente, buenas noches a todos los colegas que nos han acompañado hoy. Hasta la próxima sesión el próximo mes. Como siempre, bueno, en esta vez ha sido viernes, pero siempre es el último sábado de todos los meses a las 9 de la noche. Gracias.
Buenas noches. Buenas noches.